Evangelio de San Juan capítulo 2. Y con la ayuda del Señor voy a predicar todo el libro de Juan. Claro, no hoy, ¿verdad? Evangelio según San Juan capítulo 2. Y dice así: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Verso 6. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévensela al mayordomo. En otra traducción dice maestresala, ¿verdad? Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, cuando ya han tomado bastante. Entonces, el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó Jesús su gloria a sus discípulos. Creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Tengo que confesar que estoy emocionado porque ese es un pasaje muy rico, muy profundo, muy teológico. Y como comenté el domingo pasado, hoy las personas tienen la misma confusión que tenían. Si recuerdan el contexto donde le preguntaron a Juan: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? No sabían. Juan, en el capítulo 1, cuando bautizó, ¿qué dijo? Salían a toda Judea, en Mateo dice lo mismo, toda Judea, Jerusalén, los alrededores del Jordán, a bautizarse. Muchísima gente. Mateo se escribió en el año 50 o 60 después de la crucifixión de Cristo. Juan se escribió 20 años después de que se escribió el libro de Mateo. Con estos datos podemos comprender algo. Las personas estaban confundidas. A pesar de que Juan habló acerca de la deidad de Jesús, y si recuerdan, cuando Juan bautizaba en el Jordán, ¿qué dijo? El que viene ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Pero qué crees? Eso era muy profundo. Los judíos estaban acostumbrados al sacerdocio. Estaban, como decía un pastor, estaban acostumbrados a la carnicería, a degollar muchas ovejas para expiar los pecados del pueblo. Pero es algo que los judíos no entendieron. Ya no estaban apuntando a los animales, estaban apuntando a que el hombre que venía ahí, al hombre que Juan señaló, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. No dice: soy el Cordero que quita el pecado de los judíos. Hola, buenas tardes, soy el Cordero que quita el pecado de los gentiles. Bueno, exclusivamente soy el Cordero para los griegos. Era el Cordero que quitaba el pecado de todo el mundo. Y dentro del mundo estaban los judíos. El título dice: más que un milagro. Las confusiones en muchas personas siguen en nuestras mentes. A veces las abuelas nos quieren adoctrinar y nos dicen
¿Cómo debemos de ejercer nuestra fe? Hijo, cuando veas una iglesia, tú persínate, ¿no? Y cuando nos van a dejar a la escuela, nos persinan muchas veces, intentando que a través de esos actos religiosos, ellas quieren crear un puente entre Jesús y nosotros. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a una iglesia porque Dios está en todas partes. Bien han dicho, Dios está en todas partes, pero Dios quiere a las personas congregadas. Y a veces no entendemos eso. Hoy de parte de Dios, usando la palabra de Dios, puedes usar cualquier traducción y se te va a demostrar que nuestra manera de creer en Jesús, una manera diferente, es escasa. Juan nos va a hablar teológicamente qué estaba sucediendo. Ahora, ¿por qué Jesús fue invitado? Unos dicen, unos comentaristas, es que era muy alegre, otros que era muy cerrado. Hay diferentes versiones, pero yo creo algo. La madre de Jesús tuvo algo que ver con esa boda. Yo puedo creer, y muchos dicen lo mismo, o aludir que estaba relacionada con el evento. A lo mejor le encargaron algo, era responsable del vino. Ya ves que hoy en las bodas ahí está el padrino, la madrina de pastel, ¿no? De viaje, de vino, de todo. Pues en esos tiempos también, ¿no? Y seguramente ella era parte de la organización de esa boda. Porque Jesús le dijo, bueno, a ti y a mí, ¿qué? Que se acabe el vino. O sea, ¿cuál es el problema? No es un problema de nosotros. Pero claro, ella, voy a decir, adelantarme algo que ya quería decirlo. Ella entendía muy poco quién era Jesús. A pesar de que ella fue la madre, quiero aclarar algo, no era la madre de Dios. Eso es una herejía, ¿no? Porque Dios es espíritu. Era la madre de Jesús. Ella le dio vida a Jesús. Lo conocía. O sea, cuando Jesús está narrando esto, ya tenía 30 años aproximadamente. Pero lo que sí dicen muchos comentaristas también, que no son creyentes, que María siempre acudía a Jesús cuando había un problema. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía la capacidad para resolverlo. Y sobre todo, la sabiduría. ¿Pero qué crees? Déjame decirte que María no había visto a Jesús como una deidad. Muchas Biblias dicen el primer milagro, otras dicen la boda de Caná. Y es muy interesante lo que el Cristo, lo que Juan nos está presentando de Cristo, que tiene toda la relación con los que escuchan, aunque no seamos judíos, aunque esto se haya escrito 2000 años, los que escribió Juan no era para ti ni para mí, era para una audiencia diferente, judíos y una parte para griegos, pero esto te compete a ti y a mí también. Vamos a ver qué simbolismo se encuentra en esas tinajas. Yo le decía a una hermana, lo he leído muchos años, pero hasta que empiezas a estudiarlo profundamente, te va deslumbrando la grandeza que se encuentra en este hombre, en este ser. No era un hombre normal. Es el Cristo que transforma lo ordinario en lo extraordinario. Es el Cristo que transforma lo ordinario en lo extraordinario. ¿Cómo empezó Juan hace 8 días? Dije, era el Verbo. Pero no solo era el Verbo, era Dios mismo encarnado, habitando, usando una palabra del Antiguo Testamento que en el griego actual, para que lo podamos entender, es habitó entre nosotros, ¿no? Habitó, imagínate, el Dios que crea el universo, que habite no en medio de cualquiera, en medio de su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, el mismo Dios, Elohim, Adonai, habitaba no en medio de cualquier país, en medio de cualquier pueblo, única y exclusivamente habitaba en medio de su pueblo.
el pueblo más pequeño, el pueblo más débil, que eran los judíos. Dando todo este contexto para que podamos comprender un poquito quién era este hombre y qué relación tiene. Son preguntas que se van a responder del mismo pasaje. ¿Qué relación tiene este personaje histórico con nosotros? Cristo se presenta en algo que parece cotidiano, lo invitan. Y yo creo, vuelvo a repetir, invitan a la madre, ¿no? Dice, bueno, pues voy a invitar al hijo. Y también invitaron a los discípulos. De hecho, causalmente es el primer milagro. Por eso me atrevo a decir que la madre de Jesús no había comprendido con claridad que su hijo era Dios mismo, ¿no? No fue en un templo, como lo hubiéramos esperado, ¿no? No fue en una sinagoga, no fue un acto solemne, fue en una boda. ¿Por qué en una boda? Juan lo conecta, no es una narrativa diferente con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Es una continuidad en diferentes días. Nosotros lo separamos humanamente con capítulos y versículos para no perdernos, para no extraviarnos, pero tiene una continuidad esta narrativa, ¿no? Al tercer día, ahora fíjate, Juan es muy específico. Tú no estabas ahí, yo tampoco. Pero fíjate, dice, al tercer día se celebraba. ¿Y qué tiene que ver el tercer día? Porque recuerda que es la continuidad de Natanael. Fue el último evento, ¿no? ¿Qué dijo Natanael de Jesús? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué lo dijo? Porque era una de las ciudades más pequeñas. Porque era una de las ciudades que no se mencionaba en ninguno de los profetas. Era como una ciudad pequeña y aparte despectiva. Por eso dijo, ¿puede salir algo bueno? Porque los grandes profetas salieron de otras ciudades. Pero Nazaret, algo pequeño e insignificante. ¿Cómo fue que Natanael creyó en Jesús? Cuando le dijo Jesús, te vi cuando estabas en la higuera. Rabbi, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó? No, que no podía salir nada bueno. Ahora, todo eso tiene que ver con nuestra historia. Fíjate lo que le dice Jesús en el verso 51. Ahora te voy a decir algo. También le dijo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y al tercer día, las bodas de Canaán. Un evento común. ¿Sabías que en una boda se podían aventar una semana, semana y media festejando? Imagínate el derroche o el derrame económico que se generaba para darles vino. Claro, hay una pequeña confusión. Unos dicen que eran 3 cuartos de vino, 3 cuartos de agua y 1 cuarto de vino. O sea que si la gente se tomaba 4 vasitos, pues todavía estaba sobria, cuerda. Pero también la cultura influye, porque los rabinos les enseñaban a las personas y a sus discípulos que deberían de beber vino porque el vino alegraba el corazón. Porque nosotros podemos llegar y poner un estigma, no tomes vino. En ese tiempo se bebía vino y con un propósito. Algunos excedían, ves la iglesia de los Efesios, ¿no? Ves Galacia también que excedían tomando vino. Fíjate lo que dice en el Salmo 104:15, dice, y vino, o sea, no vino del verbo venir, ¿no? Dice, y vino que alegre el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalezca el corazón del hombre. Aquí el gozo
Ya en esta fiesta ya se estaba agotando. Pero el pasaje nos dice que el vino alegra el corazón del hombre. Entonces no era malo que los rabinos enseñaran que deberían de tomar vino, tomaran vino, alegra el corazón. Pero no estamos hablando del exceso. Los rabinos no enseñaban el exceso, no estaban embriagando a la gente, no estaban promoviendo como los romanos que promovían unas orgías y unas embriagueces espantosas. Aquí era degustar un poco de vino para la celebración, alégrense, ¿verdad? Y se aventaban una semana, a veces semana y media, con el festejo, ¿no? Y los novios iban a veces pasando a las casas de los invitados también. O sea, era un evento fascinante. Cristo no se limitó a una sinagoga, estuvo en una boda con un propósito, que hay mucha enseñanza, pero vamos a concentrarnos en las partes más importantes. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué le contesta Jesús? Mujer. No le contesta, madre. ¿Se acuerdan cuando Jesús es crucificado? Está siendo crucificado y le dice a Juan, el apóstol, precisamente, ahí le dice, madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? Pero hace una mezcla de mujer y madre. Y aquí no le dice madre, le dice mujer. ¿Por qué? ¿Qué quiere darle a entender Jesús, Juan, a la audiencia? Metri en griego es madre, pero no le dice metri, le dice gunai. ¿Por qué? Porque Jesús le quiere hacer a entender algo a la audiencia. Hoy en día es un pasaje que usan ciertos personajes, cierto grupo religioso para distorsionar el evangelio y quieren comprobar que María le dio una orden a Jesús y quieren hacer una doctrina que María manda y que Jesús obedece, que el poder está en Jesús, pero que María manda. No, eso se llama herejía. ¿Cómo lo demostramos? Con el griego gunai. Le está diciendo mujer. Está poniendo un alto. Ella no podía intervenir en el plan divino. Ella no estaba demandando, no estaba en esa posición de ordenarle nada. Ella ya no, dicen los comentaristas, ya no tenía la autoridad sobre su hijo. Es mejor obedecer a su mamá antes que a Dios. No, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí Jesús empezaba a hacer una separación que la mujer no entendía. ¿Cuántas veces Jesús dijo, pongan su mira en las cosas de arriba? Pero Jesús tenía el plan de Dios y no se limitó. Y es que ella no lo mandó. No es un verbo que dices, te voy a mandar y me tienes que obedecer porque eres mi hijo. Muchas mamás así lo hacen. Como eres mi hijo, me tienes que obedecer. Ya tengo barba y canas. Hay cosas que ya no vas a tener injerencia sobre mí. Y esto es muy interesante. Poniendo en evidencia que ella ya no puede ejercer ninguna autoridad, ojo, materna y en absoluto en la obra mesiánica que él ahora emprende. ¿Cuántas mamis se quieren meter con sus hijos adolescentes cuando van a una misión? No, hijo, no vayas. Y es que es muy peligroso. Y es que Dios tiene diferentes planes, diferente calendario.
Ahora, voy a ir más rápido. ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el problema de esta narrativa de Juan? Se acaba el vino. ¿Y sabías que el vino era algo tan simbólico, pero tan importante para la cultura judía? Y te voy a decir algo que no sé si lo vayas a comprender porque no somos judíos. Si no había vino, era parte de la alegría, era una parte importante de esa boda, de ese evento. ¿Y sabías que el vino, si se acababa, era algo muy humillante para los novios, para la pareja y para las dos familias, la familia del novio y la familia de la novia? Era algo muy vergonzoso. Entonces, por eso la mamá de Juan le dijo, se acabó el vino. Y sí había un tono de alarma. Era algo vergonzoso. Y ella, creo yo, que tenía un encargo, no iba a dejar que eso pasara. Era una vergüenza para la familia. Pero Jesús no lo tomó de esa manera. Dijo, a ver, mujer, todavía no es mi hora. Porque Jesús estaba pensando en el futuro. Jesús estaba pensando en la cruz. ¿Qué hacemos con la cena del Señor? El cuerpo representa el pan, ¿no? Y el vino representa su sangre. Pero Juan fue más allá de esas pequeñas fronteras. Se acaba el vino, se acaba el gozo. No era la boda lo que le daba el sabor al evento, era el vino, porque alegraba el corazón. Ya que dimos un contexto un poco judío para que lo vayamos comprendiendo, tenemos que comprender como principio algo que quiero dejar establecido. Sin Cristo, el gozo es temporal. La celebración sin Cristo termina en escasez. Eso de las tinajas es algo que a mí me asombró, porque tenían como 120 litros, entre 80 y 110 litros cada tinaja de piedra. Eran grandes, ¿no? Por aquí así más o menos. Imagínate 4 cubetas de las de 19 litros, 4 o 5 cubetas, y en cada tinaja había 2 o 3 cántaros, eso lo dice el pasaje. Pero esa agua era algo necesario, porque era una boda judía. Y esas tinajas ponían el agua para que los que llegaran a la boda se lavaran los pies. Ahorita tú ves calles pavimentadas en Palestina, en Jerusalén, no, era muy polvoso. Los caminantes llegaban con los pies muy sucios. Los religiosos tenían una ley ceremonial muy peculiar e importante para ellos. ¿Se acuerdan cuando dije, Jesús les dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, el hipopótamo y el dinosaurio? Y era una realidad. Cuando bebían, ponían una tipo franela, un paño, para colar el mosquito y no se lo tragaran, porque ese mosquito podría ser inmundo para ellos. Y de verdad se lo tomaban muy en serio. Ellos creían que se contaminaban. Por eso ponían el paño. Ahora es un ritual ceremonial. El que vayan con los pies, lleguen y se laven los pies. Y antes de comer se lavaban las manos. En una manera muy peculiar. Agarraban el cántaro, se vaciaban el agua, ponían así la mano, se vaciaban el agua y con la otra mano se tallaban. Y luego al revés. Y luego se secaban así. ¿Se tallaban para qué? Si había alguna contaminación, alguna impureza, con esa talladita se cayera y no rompieran una de sus tradiciones, la ley ceremonial. Pero Jesús iba a hacer algo que nunca volvió a hacer. Imagínate, era una ley, era un ritual importante para los judíos, ancestral, no era algo nuevo.
la ley ceremonial. Jesús la iba a abolir. ¿Recuerdan el pasaje que dice, la ley fue dada por Moisés, un máximo exponente de la religión judía? Que Jesús dice, pero la gracia y la misericordia vienen a través de Jesús. Jesús iba a empezar a abolir la ley, porque la ley era insuficiente para salvar a las personas. Jesús les estaba dando un mensaje con eso de las tinajas, cuando le dicen, ya no hay vino. ¿Por qué dicen algunos, si Guadalupe no existe, no es bíblico? Si la Virgen María tiene el poder, ¿por qué no hizo ella el vino? Si ella tiene el poder, ¿por qué no hizo el vino? Porque déjame aclararte algo. Jesús venía demostrando las credenciales. Jesús venía cumpliendo las profecías. En Juan 1:1, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y Él estaba desde el principio, desde la creación, antes de la creación. ¿Qué le dijo María? Ya no vino. ¿Y qué dijo Jesús? No, pero María dice algo importante. Hagan todo lo que Él diga, todo. Yo no sé qué va a decir Él, pero háganlo. Ella ni siquiera se imaginaba ni sabía que iba a desplegar un poder divino. ¿Cómo es posible que un hombre pueda crear vino donde no hay vino? Solo llenen las tinajas. ¿Sabes qué iba a hacer Jesús? Destruir la ley ceremonial. El vino hablaba de algo profético, de algo importante, de algo trascendental. Era una nueva dispensación. La ley no salva. En una manera es imperfecta, aunque es justa, es buena y es santa, la ley no puede salvar a las personas. Pero yo sí. Ahora el vino nuevo hablaba de un nuevo pacto en su sangre. ¿Quiénes fueron los únicos que entendieron eso? ¿Quiénes fueron los únicos que creyeron en ese evento sobrenatural? Dice el pasaje que los discípulos. ¿Quiénes creyeron en eso? Los discípulos. En el verso 11 dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Galilea, en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No es que no hubieran creído, es que creyeron en una manera muy profunda. Ya no por su sabiduría, ya no por los consejos, ahora haciendo milagros. Ahora es un nuevo pacto, ya no es la ley ceremonial la está aboliendo Jesús delante de todos los judíos, delante de todos los invitados. ¿Quién se iba a atrever a hacer eso? Ahora te das cuenta por qué los fariseos estaban enojados con Jesús. Estaba cambiando sus costumbres. ¿De qué les serviría a las personas hoy guardar los 10 mandamientos? Si no van a ser salvos por los 10 mandamientos, aparte de que no los puedes guardar. No hay una sola persona en este mundo que pueda guardar los 10 mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Una nueva dispensación, es un nuevo tiempo. Nadie puede guardar la ley. Para eso vine yo, para cumplirla. Ya no vamos a estar haciendo actos ceremoniales. ¿Qué les estaba diciendo a los judíos? Ustedes están mal, ustedes están más preocupados por la parte externa, por su apariencia, que por la parte interna. Yo no vine a mejorar la ley, yo vine a transformar a las personas, porque la ley era insuficiente para salvar. O sea, ¿te imaginas todo el contexto de lo que estaba diciendo? Por eso dice el Evangelio que sus discípulos creyeron en él. Porque era el primer milagro de Jesús, donde su madre se ha de haber quedado impactada. Oye, ¿este es mi hijo?
Yo no sabía que podías hacer eso. Por eso le dijo también a Natanael y a los discípulos, mayores cosas que esta verás. Es una pequeña muestra de las señales que voy a hacer. Es el inicio de una nueva era. Ya no va a haber animales, ya no va a haber esas carnicerías, ya no vamos a degollar a 50 o 60 ovejas. Estoy estableciendo un nuevo tiempo de gracia. Un nuevo tiempo de gracia. No es que la ley no funcione. La ley sirve para que las personas se vean confrontadas y reprobadas, ¿verdad? A través, dice Pablo, yo no conocí el pecado si no conozco la ley. No, si no conoces el honra a tu padre y a tu madre, no vas a saber qué tipo de persona eres. Si tú no sabes que hay un mandamiento que restringe el robar, no te vas a dar cuenta que es un pecado, que hay un mandamiento que estás quebrantando. Pero Jesús vino a dar una esperanza. Y las personas judías no estaban completamente comprendiendo lo que estaba sucediendo cuando es difícil cuando alguien tiene arraigado una idea, ¿no? ¿Qué de malo tiene que se limpien los pies para la boda, estar presentable? Nada. El problema es que era un acto ceremonial que ellos estaban muy concentrados en la parte externa. Uy, cuidado y hubieran agarrado algo inmundo porque era un pecado dentro de sus 500 y tantos mandamientos. ¿Qué sucedía? Que Jesús más adelante abiertamente dijo, limpia primero lo de adentro. Limpia primero lo de adentro para que lo de afuera esté limpio. Cristo no quería mejorar el sistema antiguo. Cristo lo estaba reemplazando. Cristo lo estaba sustituyendo. Ya esas leyes ceremoniales ya iban a abolir. Ahora, ¿qué pasa con su muerte en el templo? ¿Y ahora dónde nos vamos a congregar? Yo soy su nuevo tabernáculo. O sea, Él trajo cosas de gracia que la gente no entendía. Jesús vino a cambiar la imperfección de la ley. Como repito y quiero dejar algo claro, no ha nacido una sola persona que pueda guardar los 10 mandamientos. Qué bueno que no los podemos guardar. Porque cuando vemos que estamos reprobados por no poderlos guardar, debemos de ir a Jesús para que nos rescate. La ley en su imperfección, ahora entra la gracia con su perfección. La gracia transforma como eran las personas que creían en Dios, religiosas, ¿no? Estaban muy preocupados en la parte externa. Jesús dice, concéntrese en la parte interna. Es más importante la parte del corazón. ¿Dónde salen los malos pensamientos? ¿Dónde salen las malas palabras? ¿Dónde salen las groserías? ¿Dónde sale la codicia? El corazón, que vino a transformar Jesús. El corazón, la parte interna. Aparte, el vino no solo figuraba su sangre en su muerte, estaba hablando de un nuevo pacto. La sangre de Jesús purifica. La sangre de Jesús en la cruz iba a purificar los pecados. ¿Cómo crees que estaban los judíos, los religiosos? Es como si les dices hoy a la religión popular de México, ya no hagan esto, ya no se persinen 5 veces, ¿no? Ya no persinen a sus hijos, ya no les digan que Dios los bendiga, bendícelos tú con tu vida. Ya eso ya se acabó, se abolió, no hay agua bendita. ¿Qué crees que va a hacer las personas? Para que te des cuenta que en ese tiempo tenemos esa problemática, ¿verdad? Porque no hay personas aquí judías que tengan esos actos ceremoniales antiguos, ¿verdad? Que lleguen y se laven los pies y las manos y que creen que los mosquitos son inmundos. Pero hoy la religión popular cree eso. Se persinan,
pasan por una iglesia y se persignan y no entienden que la iglesia son las personas. Y diles que ese sistema, esa estructura, Dios la aborreció cuando Jesús muere, se rasga el templo. Qué difícil es que ellos crean esas verdades. La gente dice, bueno, hay que poner la fe en Jesús, más María. No, la fe en Jesús, más los santos. No, los santos somos las personas que nos han transformado. Hoy tenemos una cultura diferente a la judía, pero no podemos romper con sus tradiciones. ¿Qué es más fácil, someterse a la voluntad de Dios o persignar a tus hijos? O decirles que Dios te bendiga. O cuando ves una iglesia te persignas, aunque seas majadero, seas grosero, tengas malos pensamientos, seas irrespetuoso. ¿Qué es más fácil? El persignarme. No implica ningún esfuerzo. Eso nos enseñaron nuestras abuelas. Eso nos enseñaron nuestros padres. A moralizarnos. ¿Se acuerdan cómo le hablaban hace 30 años a los padres de usted? ¿No? El hijo tomando cerveza por fuera, pero cuando llegaba a la casa, sí, padre, usted, madre, ¿qué quiere que le sirva? O sea, el usted creían que llevaba el respeto. No, el respeto se lleva en tu manera de vivir, en honrar a tu padre y a tu madre, no en que les hables de usted. Es parte de la cultura, ¿verdad? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la misericordia vienen por medio de Cristo. La ley representaba el orden, los mandamientos y la estructura del pueblo judío, pero la gracia y la verdad representan el regalo inmerecido de la salvación y la revelación de Dios a través de la persona de Jesús. Hoy las gentes se conforman con persignarse y dicen que Dios nos bendiga. Si no estás en Cristo, ¿por qué te tendría que bendecir? Ay, Dios mío, que me vaya bien en mi trabajo. ¿Y por qué te tendría que ir bien? Si estás despreciando al Hijo, hoy bien, escucha bien. ¿Cuántas personas dicen que Dios que me bendiga, me vaya bien y tenga mucho trabajo este año? ¿Y por qué crees que eso va a suceder si desprecias al Hijo, si rechazas al Hijo? Yo te quiero decir algo si estás viendo la transmisión. Amigo, deja de adorar al Dios de tu mente, deja de adorar al Cristo de tu mente. Ese Cristo está en tu imaginación nada más. Por eso te estoy predicando al Cristo de la Biblia, al Cristo que sí tiene el poder, al Cristo que transforma, no la parte externa, la parte interna, al Cristo que es el Cordero, el sustituto perfecto. En muchas iglesias también cristianas es una tristeza, que lo importante es el pastor, el importante es el pueblo. No, lo importante es la divinidad de Cristo. Jesús vino a romper con esas estructuras religiosas, donde la gente no adora al Hijo. Como dice el versículo, el que no tiene al Padre, no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No puedes llegar a usurpar, a mover, a cambiar, a modificar por un constructo que tengas en tu mente. ¿Qué es más fácil? Señor, bendíceme en mi matrimonio. Señor, bendíceme en mi matrimonio, pero no quiero sujetarme a los mandamientos de Dios. ¡Qué cómodo! Ese es el Dios de tu imaginación. Señor, vamos a ir de paseo, vamos a ir de viaje, cuídanos. Y Dios seguro va a voltear y va a decir, bueno, ¿por qué crees que te tengo que cuidar si siempre has rechazado a mi hijo, has rechazado mi ley? Haces lo que quieres, si quieres que te cuide. O sea, es un poco diferente al Cristo de la Biblia. Cristo quiere cambiar la esencia del ser humano. Esa es su intención. Ha llegado, dice la hora, para que el Hijo del Hombre, en Juan 12:23, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Con el pasaje de Juan 2:11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Sabes cómo manifestó su gloria, su deidad? Haciendo el milagro, cumpliendo con la profecía. Yo no solo soy
un profeta. No solo soy un Mesías, soy Dios. ¿Sabes por qué les estaba diciendo esto a los judíos? Para que entendieran, si me rechazas a mí, yo soy el que voy a perdonar pecados. Y si me rechazas, no tienes ninguna oportunidad de ir al cielo cuando mueras. Era algo muy fuerte, para que la gente esté muy consciente que si rechazan al Hijo, están rechazando al Padre. Esto es muy fuerte. Jesús estaba apuntando con el vino a la hora de la redención, en la hora de su muerte. No dice en Lucas, no dice en 1 Corintios, cuando tomamos la cena del Señor. Este es un nuevo pacto en mi sangre. Es un nuevo pacto. Los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos entrado en un pacto con Dios. Es un nuevo pacto donde le hemos ofrendado nuestras vidas. Aplicación para las personas. La obediencia puede parecer ilógica. Llena las tinajas con vino. ¿Cómo para qué? ¿Qué les dijo María? Hagan lo que Él dice, todo lo que Él dice. ¿Sabes cómo se dio el milagro? Cuando ellos obedecieron. Hicieron todo como Él les dijo. Llenen estas tinajas. No dijo un cuarto, a la mitad, 3/4. Llénenlas. Hoy en día, ¿por qué es tan difícil ganar la obediencia de los creyentes? Cuando Dios dice algo, se tiene que hacer así, para que cuando lo hagas así, estés esperando el milagro. Dios actuó de una manera silenciosa, pero con poder, con evidencias de su grandeza. Cristo produce lo mejor. Si te das cuenta, cuando entramos en Samaria, en Juan 4, del 13 al 14, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Los seres humanos somos tan pobres, tan escasos, nos conformamos con las cosas materiales, que luego como el dinero se acaba y estás trabajando para tener más dinero, ¿no? Las relaciones se acaban y invertimos tiempo en ellas. Fíjate lo que le dijo Jesús a la samaritana. Jesús responde y dice, todo el que bebe de esta agua no volverá a tener sed. ¿Sabes por qué la gente hoy tiene sed? Y no me refiero del líquido, una sed espiritual, una búsqueda de algo que llene sus vidas, porque están escasos, porque están vacíos. ¿Cómo quieren llenar sus vidas? El agua, ¿en qué estaba? ¿Cuántas samaritanas puede haber aquí con mentes samaritanas? La samaritana estaba pensando en el esfuerzo. Ay, Jesús, qué bueno que vienes, porque ya no voy a tener que sacar el agua con los cántaros, está represada. ¡Qué padre! Jesús dice, no hablo de esa agua. Yo tengo un agua mejor. Tengo agua de vida eterna. Ella estaba pensando en lo material. Jesús la quería llevar a lo espiritual. Ella estaba pensando en que le iban a hacer la vida más fácil. No, qué mente tan pobre. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Las personas sin Cristo están vacías. Siempre están buscando cómo llenar sus vidas. Tú eres como la samaritana, pero aquí te vengo a presentar al Cristo que puede acabar con tu sequía. Deja de estar pensando en cómo llenar tu vida. A ver quién la llena, a ver quién me hace feliz. Hoy vengo a presentarte al Cristo que convirtió el agua en vino y que quiere hacer un pacto contigo. Solo yo tengo palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces las personas se juran amor ante el altar? Prometo respetarte, qué padre, amarte, en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Y en 2 años el divorcio.
Jesús dijo, solo yo tengo palabras de vida eterna. Esas son las palabras que tú necesitas. De esa agua, de ese vino, no de las tinajas, no de los ritos de las personas, no de las religiones que no transforman la vida. Una vida sin Cristo es una vida seca, austera, vacía. El ser humano naturalmente nace separado de Dios. ¿Para qué? Nace vacío. Para que en Cristo encuentre la saciedad. No esté mendigando amor por ningún lado, en lo material, en el dinero, poniendo expectativas, confianza. ¿No? La gente pone expectativas en sus casas, en sus proyectos, pero está vacía. La gente está infeliz. Es más, hasta malhumorada y frustrada. ¿Por qué? Porque no han encontrado el agua de vida eterna. Por eso las personas están tan enojadas. No se dan cuenta. Parece que la amargura es cultural. No es cultural. Es un pecado internacional. El propósito final era Juan revelar la gloria y producir fe en las personas. Si este hombre convierte el agua en vino, puede hacer cualquier cosa después del pacto. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios fiel. Esas fueron el principio de las señales, demostrando un orden mesiánico. La deidad de Jesús, no como hombre también. Y manifestó su gloria ¿a quién? A todos los que estaban ahí. Es más, los que llenaron las tinajas de agua, que no se dieron cuenta que no era vino. Y dice que los únicos que creyeron y les demostró su gloria fueron los discípulos. Y los demás estaban miopes. O sea, no fue un pequeño milagro. No fue algo privado. Fue algo público. Para demostrar que era el Cristo, que Él era el enviado de Dios. Era una revelación. En Efesios 3:20, para ir cerrando, fíjate lo que dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. No solo Jesús hizo del agua vino, hizo el mejor vino. Superó la expectativa. La madre solo pidió vino, dales vino. Bueno, les doy vino. No, les dio lo mejor del vino. El maestresala, que es el mayordomo, créeme lo que era un catador. ¿En cuántas bodas crees que oficiaba? ¿Cuántas bodas crees que no probaba vinos de diferentes regiones, de diferentes calidades? Y se sorprendió, oye, ¿por qué sacaste lo mejor para el final? Normalmente siempre se da lo mejor al principio para que cuando ya estén medios aceleraditos, ¿verdad? Pues ya no sienten el cambio de vino. Pero tú guardaste lo mejor para el último, porque en Cristo está demostrando algo. Siempre hace lo mejor. Siempre hace lo mejor. Estaba demostrando su identidad. El milagro no produjo fe en todos. Déjame decirte algo muy triste. Cuando las personas que nos han conocido, por ejemplo en mi caso, y les presenté al Cristo de la Biblia, no creyeron. Rechazaron la invitación. Rechazaron el pacto. Hoy las personas siguen rechazando la invitación de gracia. No producen milagros en ti. Las personas no se dan cuenta de su insuficiencia, de su vacío. Por eso no acuden a Cristo, porque no se ven vacíos, no se ven insuficientes, pero siempre están llenando sus vidas con diferentes cosas. Siempre los ves en esa miseria, porque no vienen al que te puede dar agua de vida eterna. Jesús reveló su gloria hoy
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir vacío? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir sin creer en ese pacto, rechazando al Dios que creó los cielos y la tierra? Jesús se reveló en Caná. ¿Y sabes cuántas personas creyeron en su deidad? Solo sus discípulos. A pesar de que Juan había presentado que era el Cordero, que era el Dios mismo, que era una deidad, que venía de parte de los profetas, que era el Mesías enviado. ¿Y tú crees que toda esa información a ellos les importó? Les importó el vivir el momento de su vida, nada más, el hoy, el mañana. No se ponían a pensar que la paga del pecado es muerte eterna. Jesús trae gozo verdadero. ¿Qué vemos aquí? Se acaba el vino y se acabó el gozo. ¿Cuántas veces las cosas materiales se acaban y se acaba tu gozo? Una relación, tienes gozo y se acaba tu gozo. Porque estás poniendo las expectativas en el lugar incorrecto. Jesús es el único que transforma lo ordinario en lo extraordinario. Jesús puede actuar soberanamente. Produce Jesús una fe auténtica en Él. El vino representaba la vida eterna en el reino de Dios. Los discípulos comprendieron que esa era una nueva era. Jesús fortaleció la fe de sus discípulos como quiere hoy fortalecer tu fe. Quiere que cada vez y más confiemos en Él, porque hemos visto milagros de diferente naturaleza. La verdadera alegría no proviene de lo material, hermanos. Ahorita tengo, pero cuando no tengo estoy triste, estoy de malas, se me está acabando el dinero. Cumples tu meta y vas a tener otra meta y vas a seguir vacío. Debemos de pensar a los que están en Cristo que debe de crecer tu fe, porque ¿cuántos milagros has visto? Debe de cambiar la conducta, porque Jesús es una deidad. Y a los que no creen en Jesús, Él puede hacer un pacto contigo. El Verbo se hizo carne. Yo de verdad te invito de todo corazón a que te beneficies de esta información, a que tu vida sea diferente, a que seas transformado, a que no seas como esas cisternas sin agua, secas, rotas, esperando a ver quién le avienta un chorrito de agua. Los creyentes no necesitamos eso, tenemos la fuente que es Jesús. Dice la Biblia que de nuestro interior saldrían ríos de agua viva. El agua estancada se pudre y tú lo sabes. Cristo se revela y revela su deidad y revela no solo en Caná, en San Andrés, en muchos lados donde se predica un buen evangelio. Revela su deidad, revela que quiere hacer un pacto, revela el compromiso, se revela como el Cordero, se revela como el Mesías. ¿Qué esperas? Si lo rechazas, no vaya a ser tu última oportunidad, el último llamado.